Esto obviamente es una estrategia de la izquierda. Y Balcázar, y Aníbal Torres, y Sánchez están todos aconchavados para hacerle la vida imposible a Keiko Fujimori, desde ahora, desde antes que siquiera haya asumido el gobierno. Y faltan 2 semanas. Mucho cuidado. ¿A Keiko Fujimori le conviene o no le conviene que Balcázar indulte a Pedro Castillo? Es una pregunta que por supuesto nos hemos hecho. Y la verdad es que gobernar con un Pedro Castillo preso y con todas las hordas protestando en las calles, presionando para que Keiko Fujimori indulte al presidente del sombrero, probablemente le haría la vida a cuadritos a Keiko. Y entonces, ¿no sería más práctico que Balcázar cumpla su último sueño, su última fantasía, le abra las rejas a Pedro Castillo con la condición de que se vaya a reunir con su familia a México y no regrese más? Y desde el fin de semana hasta todo el día de hoy, los rumores del inminente indulto a Pedro Castillo no han hecho sino aumentar. Y la verdad es que nosotros venimos hablando del tema desde hace meses, más exactamente desde el 13 de febrero de este año, en que por primera vez les adelantamos cuáles eran las secretas intenciones del hoy presidente José María Balcázar. En ese momento, claro, parecíamos locos, ¿no? Una vez más, y nadie nos paró bola, pero ahora ya es una realidad. Ahora parece que esto está a punto de suceder. Solamente quedan 15 días, ¿sí? 15 días, exactamente 15 días para que Balcázar entregue el gobierno y para que asuma Keiko Fujimori. Y uno se preguntaría, ¿a Keiko Fujimori le conviene o no le conviene que Balcázar indulte a Pedro Castillo? Es una pregunta que por supuesto nos hemos hecho. Y la verdad es que gobernar con un Pedro Castillo preso y con todas las hordas protestando en las calles, presionando para que Keiko Fujimori indulte al presidente del sombrero, probablemente le haría la vida a cuadritos a Keiko. Y entonces, ¿no sería más práctico que Balcázar cumpla su último sueño, su última fantasía, le abra las rejas a Pedro Castillo con la condición de que se vaya a reunir con su familia a México y no regrese más? Me pregunto, yo que me he dedicado a preguntar, me pregunto a mí mismo, ¿no será acabar con un problema para Keiko Fujimori? ¿Y no será que a Keiko Fujimori, estoy especulando por supuesto, no le molesta tanto que Balcázar lo indulte siempre y cuando se vaya a vivir a Lomas de Chapultepec, que cambie Puña por Lomas de Chapultepec? ¿Cómo se llamaba su localidad? Acabamba, ¿no? La misma de Acuña. Y la más chiquita se llamaba Puña, en Cajamarca. Entonces, pasar de Puña y Tacabamba a Lomas de Chapultepec, ¿no es acaso un maravilloso upgrade para Pedro Castillo? Pasar de Barbadillo a Lomas de Chapultepec, ¿no es acaso una especie de sueño hecho realidad? ¿Aceptaría Pedro Castillo ese destino burgués, acomodado, de una vida maravillosa en México, protegido por el régimen, a cambio de esta vida más bien austera, limitada, rutinaria, leyendo periódicos peruanos y comiendo piña golden? Allá podría comerse la piña, pero asada en unos deliciosos tacos al pastor. ¿Suena mejor? Yo creo que Keiko Fujimori estaría más tranquila y más feliz sin Pedro Castillo en Barbadillo, o más exactamente, sin Pedro Castillo en Lima, o mejor, sin Pedro Castillo en el Perú, sin Pedro Castillo en América del Sur. Ella podría estar más contenta. Y de paso, sería una manera de extender una rama de olivo, ¿no? Para que la izquierda no la torture tanto, no le haga la vida tan imposible. Claro, no creo que sea una buena idea que ella indulte. Es más fácil que Balcázar, que está feliz de hacerlo, lo haga. Repito, faltan solamente 15 días. Y muchos dicen, no, ya no hay tiempo, porque el expediente, porque la comisión de gracias presidenciales. Pamplinas. En el Perú, todo el mundo hace lo que le da la gana, como le da la gana, y Balcázar es una demostración de ello, porque Balcázar se ha pasado todos estos meses cobrando como rico, tragando como chancho, engordando
y poniéndose la corbata del Club Nacional para irse todas las semanas a Chiclayo y a Cajamarca y a Chiclayo. ¿Qué cosa ha hecho ese señor por el Perú? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué quiere ser recordado? ¿Cómo quiere pasar a la historia? Como el señor que indultó a Pedro Castillo. Sería su única obra. Y entonces, Keiko Fujimori, que no es nueva en política, no dirá entonces, ¿por qué no dejamos que el viejito, ¿no? Chapatín, chaparrón, lo suelte y que se vaya a México? Con esa condición. Ahora, ¿cumplirá la condición en el caso de que ésta sea? ¿La cumpliría? ¿Se quedaría tranquilito con su esposa Lilia y con su hijito, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un nombre en inglés, creo? ¿Cómo se llama el hijito? Harold. Ya, ¿ves? En inglés. ¿Lo cumpliría o para él sería más divertido regresar acá e incendiar la ciudad de vez en cuando y dejarla incendiada y regresarse a México a seguir viviendo como rey? Estoy especulando, claro, pero son especulaciones bien informadas las mías. Así que hoy vamos a dedicar buena parte de este programa a hacer un recordaris y ver cuántas veces y en cuántas oportunidades este gobierno ha hecho desesperados intentos por abrirle la reja a Pedro Castillo. Y todas esas veces y todas esas oportunidades, este programa ha hecho todo lo posible para que no puedan abrirle las rejas a Pedro Castillo. Estuvo acá el abogado Walter Ayala y me lo enrostró, ¿no? Me espetó severamente que yo había impedido que su patrocinado saliera en libertad y que además había exhibido su vida íntima, su vida privada. No es así, porque las enfermedades que aparecían en esa historia clínica imaginaria eran por supuesto inventadas. Así que yo no he exhibido la vida íntima de nadie porque esas enfermedades no existen. Y ya lo sabemos, ya quedó demostrado porque esa estrategia se vino abajo. Entonces, ¿por qué el señor Walter Ayala, que le encanta la televisión, que le encanta que lo entrevisten y ver los podcasts y ver los programas de televisión, no ha querido contestar los teléfonos hoy? Bien raro. Bien raro porque a él le fascina ser entrevistado y hoy no ha contestado los teléfonos. Porque algo se cocina. Y yo creo que lo que se cocina es el indulto a Pedro Castillo. Yo creo que Pedro Castillo va a salir en libertad antes de que Balcázar entregue la banda presidencial. ¿Tenemos indicios razonables? Sí. Y esta noche los vamos a mostrar. La gente no quiere hablar del tema, los políticos le tienen un poco de temor, pero acá, que hemos hablado del asunto desde febrero, solamente nos sentaremos a ver cómo nuestras más pesimistas predicciones se hacen realidad. Y cuando eso suceda, les diremos, te lo dije, igual que en las elecciones. Muy bien, al inicio del programa yo estuve hablando sobre el inminente indulto a Pedro Castillo. Algunos me están diciendo, en las redes claro, que especular es irresponsable. Sí, es irresponsable si uno especula como si fuera un pitonizo, como si fuera un agorero, pero yo estoy especulando de manera informada. Estoy diciendo algunas cosas que conozco, pero que no puedo probar. Y entonces hablo en condicional. Pero la verdad es que algunos de ustedes se deben haber olvidado de todo lo que ha ocurrido en torno a este tema. Vamos a ver un reportaje que ha preparado Diego Pachas, pero yo quiero decir aquí que lo irresponsable no es especular sobre el indulto a Pedro Castillo. Lo irresponsable sería indultar a Pedro Castillo. Adelante. Los intentos del gobierno de José María Balcázar para sacar a Pedro Castillo de Barbadillo. Y es que a 2 semanas de salir de Palacio de Gobierno, el indulto al expresidente es inminente. Indulto para el expresidente Pedro Castillo, ¿lo está evaluando? Está todavía en trámite. Desde el primer día de su gestión, José María Balcázar tuvo como objetivo liberar a su camarada. Y es que Balcázar nunca ocultó sus simpatías con Castillo, siendo uno de los parlamentarios que más veces lo visitó en prisión. El operativo que involucró citas expresas en el Seguro Social de Salud y diagnósticos oncológicos falsos era porque querían colocar a Castillo Terrones como enfermo terminal y así otorgarle el indulto. Todos estos funcionarios vulneraron todos los procedimientos y procesos internos que tiene, afectando a la salud de muchos peruanos, solo para poder tener un expediente clínico que demostrara que Castillo, inventado obviamente, era un paciente terminal de cáncer.
Decenas de intentos, muchos de ellos frenados gracias a las denuncias de este programa. Y es que el 19 de mayo pasado, Veto a Saber reveló la existencia de una atención preferencial al expresidente Pedro Castillo. 2 atenciones, cada una de una especialidad distinta, en un rango, extrañamente, de 20 minutos. Primero que llama la atención es que este gobierno, estoy hablando particularmente del señor Balcázar, se construyó en base a un acuerdo debajo de la mesa con algunas bancadas, en el sentido de que su ascenso al poder estaba de alguna manera comprometido con un indulto que en ese momento y ahora también era claramente ilegal. Además, la manipulación de su expediente médico con diagnóstico de cáncer terminal. La denuncia alcanzó a las altas esferas del Seguro Social de Salud. El entonces presidente ejecutivo, Luis Rosales Pereda, y el gerente de la red Rebagliati, Aurelio Orellana Vicuña. Tiempo sí, que se vaya a dar, tengo serias dudas a propósito de eso. En primer lugar, porque creo que el señor Balcázar va a tener que sopesar con cuidado si conviene indultar o darle cualquier tipo de gracia presidencial a quien intentó destruir la democracia en el Perú. Al margen del respaldo electoral que pueda haber tenido, los valores democráticos están por encima de la votación popular. Y es que Aurelio Orellana fue presidente ejecutivo de salud en el gobierno de Pedro Castillo. Hasta el momento no se ha podido explicar cómo Castillo terminó atendiéndose en el hospital Rebagliati, ya que al ser interno de Barbadillo, el hospital que le corresponde es el 2 de Vitarte, y si este no se da abasto, tendría que haber sido derivado al hospital Almenara. Hoy el sistema de salud de Rebagliati de Almenara no te permite eso, tener en un solo día 2 o 3 citas de especialidades diversas, solo con el fin de demostrar que es un paciente grave oncológico. Y eso es falso. Todos hemos visto a Castillo hacer campaña política en primera vuelta por Juntos por el Perú. Y eso te demuestra que goza de una plenitud de buena salud. Las reacciones no tardaron en llegar. Pedro Castillo denunció penalmente al director de este espacio por un atentado a su intimidad, por hacer público un diagnóstico cuyo informe médico luego fue calificado por uno de los voceros de salud como exagerado. Tal fue la magnitud del caso, que Salud entró en crisis y terminaron renunciando el ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, el presidente de Salud, Luis Rosales Pereda, y el gerente de la red Rebagliati, Aurelio Orellana. Han presentado ya 7 u 8 acciones de habeas corpus y todas ellas han sido rechazadas. Eso se acredita que hay aquí un llamado abuso del derecho de acción. Yo puedo presentar una demanda, una queja, un reclamo, una denuncia. Pero evidentemente cuando este no tiene sustento y es reiteradamente declarado inadmisible o improcedente y se persiste en ello, eso implica ya, digamos, hacer un uso torcido y oscuro, perverso, de lo que es la administración de justicia. Ya descartado el plan de un indulto por enfermedad, volvieron al ámbito jurídico. Curiosamente, se filtró un informe de bajo rango de las Naciones Unidas que sostiene que la detención del golpista fue arbitraria e ilegal. Un documento realizado por un grupo de trabajo de la cuarta línea de la institución. El señor Balcázar fue elegido por Perú Libre y Perú Libre ha presentado una actitud hostil a cualquier beneficio a favor del señor Castillo, a quien consideran que traicionó el programa de Perú Libre. Entonces sería una actuación extremadamente discrecional del señor Balcázar y no tengo ninguna duda de que el nuevo gobierno o cualquier persona plantearía un recurso ante el Tribunal Constitucional para que controle la validez y constitucionalidad de ese indulto. Incluso, dicho trabajo fue realizado en noviembre del año pasado. 8 meses después, recién lo sacaron a la luz. Balcázar, cumple tu palabra, si no la historia te va a juzgar. Persona igual que Dina, igual que Gerí, es un títere. ¿Quién? De la mafia, del pacto mafioso. Sin embargo, el más interesado en el informe fue el presidente Balcázar, quien no ha descartado el pedido. También, las presiones de Juntos por el Perú no tardaron en llegar. La detención del presidente Pedro Castillo Terrones fue no solamente ilegal, sino arbitraria. Intentaron convertir a Castillo en un enfermo terminal y fallaron. Luego, reciclaron un informe de 8 meses para hacer público a puertas de un cambio de gobierno. Y es que el objetivo sigue siendo el mismo: abrirle las rejas a Pedro Castillo, el presidente que intentó cerrar con candado nuestra democracia. Bien, nosotros esta noche vamos a discutir de este tema con nuestros invitados, pero muy bien,
Y ahora sí, ya están con nosotros Víctor Andrés García Belaunde y Javier González Olaechea, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias. Gracias por esperar. Gracias por estar acá y compartir puntuales ambos. Junto a la mesa con el ilustre canciller González Olaechea. Muchas gracias. Gracias a ambos. Gracias. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que el abogado Walter Ayala ha vuelto a presentar un habeas corpus, ¿no? En el cual solicita la libertad del expresidente, pero además acusa al despacho presidencial, al presidente de la República, José María Balcázar, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, al presidente del Congreso, a los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checle, y fiscal de la Nación. ¿Qué te parece? Un analfabeto jurídico. Se ve que ha estudiado tardíamente Derecho, ¿no? Fue policía creo que antes, entonces parece que no le enseñaron mucho derecho en la policía y decidió hacerlo por su cuenta después. Y parece que aún así no ha aprendido nada, ¿no? Tú no puedes presentar 7 recursos de amparo por el mismo motivo. Habeas corpus. Sí. ¿No? 7 por el mismo motivo. O sea, yo diría que el Poder Judicial debería sancionarlo. Eso no se puede hacer. Eso es pérdida de tiempo, ¿no? Y distracción de la justicia y costo además, ¿no? Así que yo creo que no tiene ningún sentido. Pero pareciera que él se trae algo entre manos o está seguro de algo, porque normalmente él contesta muy prontamente las llamadas porque le gusta la tele, y hoy ha estado desaparecido del mapa, se lo ha tragado la tierra. Por algo será, digo yo, que soy mal pensado. Bueno, yo creo que el Colegio de Abogados también debería actuar, ¿eh? Lo que pasa es que no sé en manos de quién está y cómo está, pero la ética profesional es importante y ahí veo que no hay ningún tipo de ética tampoco, ¿no? Javier, el famoso informe de esta comisión contra las detenciones arbitrarias o grupo de trabajo, que entiendo es uno de muchísimos grupos de trabajo que tiene la ONU, ha sido utilizada ahora para que el propio presidente Balcázar diga que ha venido a modificar, dice él, el informe de la Comisión de la ONU, ha venido a modificar el escenario jurídico, legal y constitucional. ¿Tan importante es esta comisión? Eso lo dijo el presidente el día viernes. Yo entonces en otro medio sostuve que estaba seguro que no lo había leído. Primero porque no es un informe, es una opinión de un grupo de trabajo que es el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Y además no es una opinión unánime, ¿no? No solamente no es unánime, sino que hay algo que ha recogido Correo el 12 de julio de este año, por cierto, y dice que Arturo García, que firmó los planillones del Movadef, es quien presentó el petitorio ante este grupo llamado Grupo de Detenciones Arbitrarias. Y lo escrito, lo motivado por este grupo, sobre eso hay que subrayar 3 cosas inicialmente. Primero, que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es un órgano intergubernamental pero político, porque lo conforman todos los países del mundo, pero se eligen a 47 miembros. Y tan político es que dice promover a los derechos humanos que, por ejemplo, la Venezuela de Chávez fue parte de esta comisión, y Cuba, por 5 veces, hasta ahora tiene un mandato de 3 años, forma parte de esta comisión, y que no tiene ningún carácter vinculante, y que además, como tal, las opiniones, en este caso del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, en la medida que son expertos independientes y no son jueces, no pueden dictaminar porque carecen de facultades jurisdiccionales. Lo primero que te podría precisar. Vamos a escuchar unas declaraciones del presidente Balcázar, que al ser preguntado por el indulto, dio una declaración algo curiosa. Escuchemos. Está en trámite, dice, ¿qué es lo que falta? Obviamente se refiere a qué falta en el trámite, y él dice, lo que falta es justicia. Gracioso. Hay una declaración más de Roberto Sánchez, que por supuesto ha tomado como bandera esta opinión, ¿no?, de la Comisión de la ONU, y dice que se detuvo a Castillo de manera arbitraria, ¿no?, y toma como santa palabra el contenido de este documento. Escuchemos. Sobre la base de un comité de expertos internacionales que no tienen
color político, sino que en estos 3 años, en ida y vuelta, han venido preguntando al Estado peruano, a sus instituciones, que sustente, porque el comité no resuelve de manera unilateral, sino que ha pedido al Estado peruano que sustente sus decisiones en sus instancias. Ese ida y vuelta de análisis y de documentos y de hechos ha llevado finalmente a una conclusión. Y esa conclusión es que la detención del presidente Pedro Castillo Terrones fue no solamente ilegal, sino arbitraria. Y que se actuó en contra de la legalidad institucional universal, de pactos y de acuerdos internacionales del cual el Perú ha suscrito. En el Perú se actuó de manera arbitraria contra el presidente en ejercicio, presidente constitucional, Pedro Castillo Terrones. Y concluye esta opinión sobre esa base de la legitimidad de cómo se procede en el cumplimiento irrestricto de acuerdos que el Perú ha suscrito como Estado miembro, en exigir su liberación, su libertad inmediata, incluso, dice, reparación, indemnización. Quien no podía perderse esta fiesta, una vez más, Aníbal Torres, que sale de sus cuarteles de invierno para opinar cada vez que le conviene. Escuchen por favor sus alegatos. No se puede cerrar el Congreso leyendo un papelito, dice. Un poquito caótico el discurso del señor Torres. ¿Qué te gustaría responder ante estas dos declaraciones? A ver, bueno, Torres cada día está más senil, la verdad que es difícil entenderlo y comprenderlo, ¿no? Ahora, en el caso de Sánchez yo creo que miente y se equivoca, o ambas cosas. 3 años que han venido estos señores, es muy sencillo. Hay inmigraciones y saber si estos señores han viajado al Perú en los últimos 3 años. Es muy sencillo. Y no ha sido así. Tengo entendido que no ha sido así. Estos señores solamente se han basado en una denuncia y en base a eso han hecho un informe. Y ni siquiera es unánime. Así que me parece que están mintiendo diciendo que en 3 años han revisado. No han revisado nada. Y es un grupo de trabajo de cuarto nivel, asalariado, pero casi a nivel de porteros de la ONU, y que han emitido un informe en base a una información que le han dado sesgadamente los amigos de Castillo en el Perú. Hay que recordar, hay que decirle al señor Aníbal Torres que el Perú es fundador de las Naciones Unidas y ahí está la Carta de San Francisco, que lea bien la Carta de San Francisco. O sea, este tipo de grupos de trabajo no son parte de la organización realmente, son anexos, son oficinas burocráticas que la ponen ahí para satisfacer algunos apetitos de miembros de la ONU. La ONU se fundó en el año 47 con 51 países, 22 países de América Latina, y el Perú fue primordial, fue el pivot de esa formación de la bancada latinoamericana que fundó las Naciones Unidas con una Carta de San Francisco, que son los estatutos de las Naciones Unidas, y por lo tanto allí no vincula al Perú a nada, excepto a los temas internacionales, que no tienen que afectar nada pues al señor Castillo, que está preso debidamente, ¿no? Para ellos indebidamente. Javier, este documento se ha redactado hace 8 meses y qué casualidad que ahora en las postrimerías de este gobierno mamarrachento de Balcázar sacan esto del cajón, lo desempolvan y lo hacen parecer vía el portal Epicentro, que ya sabemos cuál es su color, porque lo dirige la colombiana Clara Elvira Ospina y creo que no hace falta mayores datos. Lo muestran como de hoy, lo actualizan y el presidente dice, esto cambia por completo el panorama jurídico. ¿Cuál es la validez real que puede tener sacar este documento de la manga ahora? Primero que no es casual, hay causalidad, han buscado la oportunidad. En segundo lugar, vuelvo a decir, es una opinión. En tercer lugar, niega hechos que son de público conocimiento. La disolución del Congreso es una causal para declarar la incapacidad moral permanente de un presidente de la República, previsto en la Constitución. La detención misma también procedía por cuanto, al haber dispuesto en adición la detención de la fiscal de la Nación y la intervención del Poder Judicial, estaba violentando prácticamente todo el sistema constitucional. Hay otros elementos que no son casuales, que es la formalidad misma, el mensaje a la nación, el uso de la banda presidencial y En cadena de televisión. En cadena de televisión y cadena nacional anunciada. Y otros tantos elementos que podríamos citar claramente y que yo perdóneme que lo mencione, esto está publicado, que es un documento que se llama Precisiones Acotadas, en mi cuenta Facebook, donde en 7 páginas el día sábado hago precisiones respecto a lo que omite esta opinión que no es vinculante y que además, bueno, dado el carácter político de la comisión, en tanto que Cuba, como dije, y esto es importante subrayarlo, forma parte, porque los mandatos son de 3 años, forma parte para el periodo 24-26.
¿cómo podemos entonces nosotros no creer que no hay direccionalidad política, no hay manipulación ideológica? Sí, bueno, también otros países que son dictaduras, va a decir, no hace distingo a la hora de elegir todos los países del mundo, a los 47 miembros, no hace distingo entre dictaduras y democracias. De acuerdo. Entonces, bueno, pues, más claro sobre el carácter político y utilizable, que muchas veces incluso sirve de intercambio de favores. O sea, yo país te voy a absolver o te voy a quitar del peso encima con una opinión y tú votas en otro organismo internacional por tal o cual postura o tal o cual candidatura. La pregunta acá es si a Keiko Fujimori le sirve, le conviene, le viene bien que Balcázar indulte a Pedro Castillo, que es la pregunta con la que empezábamos el programa. De eso vamos a discutir más adelante, porque yo no creería en una promesa de Castillo yéndose a México y no volviendo más. Yo no creería, porque Castillo es en esencia y antes que nada un agitador. Y en el gobierno de Kuczynski demostró que podía paralizar las clases en todo el Perú, o se han olvidado de eso. Ese fue su debut a la vida pública, ¿no? Paralizó las clases, convirtió en un caos la educación en este país y luego lo elegimos presidente, por supuesto. Y ahora sería una ingenuidad monumental, creo. Sería una candidez gigantesca pensar que el señor se va a ir a vivir a México muy tranquilito a una jubilación anticipada. Esto, obviamente, es una estrategia de la izquierda. Y Balcázar, y Aníbal Torres, y Sánchez están todos aconchavados para hacerle la vida imposible a Keiko Fujimori. Desde ahora. Desde antes que siquiera haya asumido el gobierno. Y faltan 2 semanas. Mucho cuidado.